Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. De nuevo, sean todas, sean todos bienvenidos una vez más a Arcángeles, Centro Angelical, Asran de Chambalá. Bien, muy buenos días a todas, a todos. De antemano, como siempre, muchísimas gracias por su asistencia, su participación. Hoy vamos entonces, como venimos haciéndolo todos los sábados, con meditación evolutiva para el despertar de la conciencia. Bueno, es muy importante entonces el trabajo, ¿sí? El trabajo de la meditación. Ese trabajo de la meditación debe de ser ¿qué? Diario, constante, todos los días. Si puedo meditar en la mañana, en la tarde y en la noche, muchísimo mejor. Entonces, es de suma importancia esto que se llama el trabajo de la meditación. Venimos diciéndolo, explicándolo, aclarándolo en este hermoso curso de meditación evolutiva, de que la meditación es ¿qué? Un trabajo. Así que dentro de ese trabajo está la acción o el gran labor de cultivar la mente. Entonces, de hecho, eso es lo que significa meditación. Cultivar la mente, el cultivo de la mente. Entonces, la mente hay que cultivarla. Esto se hace a través del trabajo de la meditación. Dentro de ese trabajo de la meditación, recuerden, por allá las primeras clases, hay un trabajo muy hermoso, muy bonito que se llama la tierra pura, la meditación de la tierra pura, ¿sí? Entonces, cuando uno hace ese trabajo a conciencia, entonces ya ahí sí se está enrutando en ese proceso mismo de compromiso con uno mismo y con el propio ser, con el alma, con el espíritu. Entonces ya no está esperando a que alguien, ya sea un instructor o un maestro, te inste a meditar. Ya lo haces tú por tu propia cuenta. Es decir, que te nace. Ya se vuelve incluso un hábito o una costumbre, una buena costumbre, una nueva disciplina diaria, y lo haces desde ahí, desde el corazón, de manera tranquila, ¿sí? Y es porque te nace. Entonces, les va a suceder a ustedes, los que vienen haciendo el curso de meditación evolutiva, que van a sentir esa necesidad, por llamarlo de alguna manera, ¿de qué? De meditar. ¿En qué momento? En cualquier momento, ¿sí? Entonces van a sentir ese impulso, esa fuerza, esa energía de hacer sasen, de sentarse, ¿sí? A hacer el trabajo de la meditación. Entonces, ese trabajo de la meditación es indispensable, es clave para el despertar de la conciencia. Sin meditación no es posible despertar, activar o emancipar la conciencia. Entonces la conciencia no únicamente hay que lograr despertarla, también hay que iluminarla. Entonces son procesos que se van haciendo, son procesos que se van realizando. Dentro de esos procesos propios, naturales de la conciencia, está en primera instancia su despertar. Después de su despertar viene su emancipación, es decir, la total libertad de la conciencia.
En el tiempo viene entonces esa expansión de la conciencia, esa amplitud propia de la conciencia. Y también está entonces en el tiempo alcanzar la iluminación de la conciencia. Entonces no es únicamente despertar la conciencia. Miren y miremos todo el trabajo que hay que hacer. Entonces es todo un proceso. Es un trabajo que hay que hacerlo a diario, todos los santos días, por muchísimo tiempo, ¿sí? Y como les he dicho, esto no es de hacerlo hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. La inconstancia, los inconstantes en estos estudios no progresan, no salen adelante en estos estudios. Para poder salir triunfante, tener éxito en estos estudios, ¿cuáles? Los espirituales, el que nos acerca precisamente ¿qué? A la luz, al entendimiento, a la comprensión, al auténtico conocimiento y a la sabiduría, es eso, la disciplina, la constancia diaria, de todos los días. Entonces, la meditación hay que hacerla ¿qué? Todos los días. Es por eso en las primeras clases se hablaba precisamente de la meditación también como el pan, ¿sí? El pan del sabio, el pan del iluminado. Entonces, la meditación también es alimento espiritual, alimento para el alma, alimento para el corazón. Entonces, eso es primordial, básico, importante. Y también surge entonces una gran urgencia de poderlo comprender. Entonces, nada gano con hacer un curso como estos, que se está explicando en detalle, de manera minuciosa, paso a paso, todos los métodos y sistemas de la meditación o de las meditaciones, si esto no se lleva a la práctica. Entonces esto hay que llevarlo a la práctica. Vengo diciéndolo también, el verdadero salto cuántico que debemos de hacer es la práctica, dejar ya las teorías, dejar eso que se llama información y todavía más, abandonar o depurarnos, limpiarnos, purificarnos de tanta desinformación. Entonces, cuando vamos en ese camino de autolimpieza, autosanación, autoliberación, entonces tenemos que, obligados, dejar esa parte, ¿sí? Abandonar esa parte o trascender esa parte que se llama ¿qué? Desinformación, e incluso también la información. Entonces al principio la información sólida, objetiva, clara, nos puede ayudar, pero con el tiempo incluso esa información se puede convertir entonces ¿en qué? En obstáculo, porque lo que hay que hacer en el trabajo de la meditación es crear un vacío a voluntad dentro de nuestro interior, pero es un vacío de iluminación. Por eso también se le llama o se le denomina al trabajo de la meditación el vacío iluminador. Entonces el ego también produce vacíos, ¿sí? Entonces aparecen las enormes tristezas, lo que nada te llena, que nada te hace feliz, nada te pone contenta o contento, que tienes bajita o bajito el ánimo. Eso es producto precisamente del ego. Entonces crea estos vacíos. Muy distinto el vacío iluminador. Entonces el vacío iluminador se denomina así, de esa forma, porque logras vaciarte siendo tú como un vaso de todo lo que tienes, todo el contenido que tienes, todo el contenido que has recogido por tanto tiempo. Entonces te tienes que vaciar absolutamente de todo eso.
Ese trabajo lo hizo de manera muy clara, por ejemplo, Buda, Gautama Sakyamuni, Buda hizo ese trabajo. Él también estuvo en su tiempo o pasó por diferentes escuelas, diferentes entrenamientos, diferentes órdenes místicas antes de convertirse en un Buda, ¿sí? Y fue muy disciplinado en todas esas ciencias y todos esos conocimientos. Cuando él decidió hacer meditación, entonces renunció a todo eso, apartó todo eso y comenzó entonces ¿de qué? Del cero radical. Así se inicia y así se llama ese proceso. Iniciar desde el cero radical, ¿sí? En mi caso personal, vengo haciéndolo ya desde hace muchísimos años, incluso ya era un joven, un adolescente, cuando hice a conciencia ese mismo trabajo que hizo Buda, de comenzar desde cero. Yo ya había estado en escuelas, me había leído cientos y miles de libros acerca de todos los temas habidos y por haber. Había estado en todas las religiones conocidas y llegué en un punto en que ¿qué? Renuncié a absolutamente todo eso, pero no era únicamente una persona o un estudiante teórico. En esos tiempos era teoría y práctica. Entonces hacía muchísimos ejercicios que de esos ejercicios vengo compartiéndolos a ustedes en la meditación y en Finish Coaching Spiritual, también acá en la escuela. Entonces, por aquellos tiempos, al estar realizando toda esta cantidad de ejercicios espirituales, en especial también los mudras, entonces esto le va produciendo a uno ciertas activaciones, comienza a activarse en uno ciertas capacidades que pueden estar propiamente latentes en uno o que uno las trae de otras vidas. ¿Qué sucedió por ese entonces? Que muchas de mis facultades comenzaron a activarse, a despertarse. Entonces me volví extremadamente hipersensible con los demás. Entonces yo me acercaba a una persona, ¿sí? Y al estar tan cerca de la persona yo podía inmediatamente leerle sus pensamientos al pie de la letra, ¿sí? Eso incluso se volvió a veces algo incómodo, ¿sí? El estar sabiendo, conociendo o escuchando o sintiendo la frecuencia mental, el pensamiento de la otra persona. Eso en manos de alguien imprudente, una capacidad de esta se vuelve entonces incluso que hasta negativa. ¿Qué hice yo? Cuando, hablando de ese tiempo, no solamente renuncié a libros, a teorías, a información, a conocimientos, a místicas, a religiones, sino que también renuncié a todo lo que había alcanzado y había adquirido como psiquismo, como capacidad psíquica o anímica o espiritual. Me refiero entonces talentos o dones o poderes o cualidades de índole de hipersensibilidad espiritual o percepción espiritual. Entonces me senté igual, ¿sí? Como lo estamos haciendo acá en cero radical. Voy a comenzar desde cero y renuncio absolutamente a todo esto. Entonces fue un reinicio. Cuando comencé a hacer ese trabajo de comenzar desde cero, abandonando teorías, información, conceptos, preconceptos, teologías, etc. Ahí fue cuando realmente las puertas del cielo se me abrieron a nivel espiritual, ¿sí? Ahí comencé entonces realmente a recibir auténtico conocimiento, auténtica sabiduría. Claro, porque el vaso ya estaba limpio. Entonces muchas veces anhelamos o deseamos o queremos más conocimiento, más sabiduría, ¿sí? Pero si tú estás lleno de muchas cosas, de mucho conocimiento,
y aún más de muchísima desinformación. Entonces no hay espacio para que entre el auténtico conocimiento, no hay espacio para que entre en ti la sabiduría. Y lo mismo se aplica absolutamente para todo en la vida, para el amor, para la pareja, para lo económico, para lo laboral, ¿sí? Es necesario hacer tener ese espacio, ese vacío para que pueda ser ocupado, llenado, precisamente por eso que anhelamos en el momento. Por poner un ejemplo, ¿sí? Tú quieres, ¿sí? Una nevera nueva para tu cocina, ¿sí? Pero todavía conservas esa que tienes, y a pesar de que está viejita ahí la nevera, te sientes todavía muy apegada, muy apegado a ese electrodoméstico. Entonces ahí está una gran clave. Apenas es para que usted coja ese electrodoméstico, esa nevera, la limpie, la lave, la ponga bien bonita y se la obsequie a alguien que tenga una gran necesidad material, ¿sí? Alguien que no la tenga, usted se la obsequia, se la regala. ¿Qué va a suceder? Que ahí en su cocina quedó ese espacio, ese vacío. Ahí va a ser más rápido la cristalización, la materialización de ese electrodoméstico, de esa nevera nueva. Entonces eso hace parte de lo que hoy en día se habla como ley de atracción. Lo mismo sucede con este hermoso conocimiento que es la sabiduría antigua, así se llama, sabiduría antigua, es decir, ese linaje, esas raíces de los tiempos idos, para yo poder recibir conocimiento, recibir nueva información, o lo que nosotros llamamos auténtica sabiduría. Entonces debo de crear, tener y sostener dentro de mí un vacío, ¿sí? Pero un vacío, como les repito, como les decía ahorita al inicio, no un vacío producto del ego, sino un vacío del producto de la propia conciencia. Entonces la conciencia crea ese vacío, ¿sí? Un vacío que se llena entonces ¿de qué? De luz, de amor, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de comprensión, de discernimiento. Entonces por eso se llama y se denomina de esa forma, de esa manera, vacío iluminador. Entonces estás vacío, pero de cosas. Los pensamientos son cosas, ¿sí? La información, la desinformación son cosas que están dentro de tu cabeza o dentro de tu sistema. El miedo, el temor, las dudas, son cosas también. Los anclajes, las programaciones mentales, todo esto son ¿qué? Cosas que realmente a nosotros nos sobran, que no hacen parte de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio ser. Entonces no las necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Eso que sea parte de nuestro propio ser, que sea parte de nuestra propia naturaleza espiritual. Entonces, ¿qué hace parte de nuestra naturaleza espiritual? La luz, el amor, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la comprensión, la fe, todo esto que realmente es muy hermoso y muy trascendental, ¿sí? La misericordia que hoy en día está agripada en la humanidad. Muchas personas que dicen ser espirituales, metafísicos, esoteristas o religiosos, o personas holísticas que dicen que hacen terapias, ¿sí? En fin, no la están practicando, no practican la misericordia, ¿sí? Lo que hoy en día mucha gente llama entonces como amor incondicional. Entonces suena hermoso, bello, amor incondicional, pero no se está practicando. El amor incondicional hay que practicarlo. Una forma de amor incondicional es cuando tú, por ejemplo, ayudas a una persona con un consejo, ¿sí? Lo iluminas, lo ilustras, pero un consejo producto de tu conciencia, no de tus
haberes de tu parte mental o de tu saber o de tu conocimiento meramente intelectual o racional, no, de ese haber, de ese entendimiento que hay dentro de ti y tú le das eso a esa persona. O cuando no solamente lo aconsejas, sino que lo animas, le das ánimos a esa persona. Tú estás practicando ese amor incondicional. Pero de igual manera el amor incondicional, su mejor expresión, nos la enseña el propio Jesús, ¿sí? Cuando le das de comer o de beber al que tiene esa necesidad, o le das de vestir a esa necesidad. Entonces lo ilustra muy bien Jesús cuando el alma llega al cielo. Jesús se le aparece, le dice, bueno, has hecho muy bien, me has alimentado, me has vestido, me has dado de beber. Señor, ¿a qué horas? ¿Cuándo hice todo eso? Entonces el Señor le dice, cuando tú se lo hiciste a uno de tus propios hermanos. Entonces eso es realmente hermoso, grande. La misericordia es un ángel, es una jerarquía, es un ser espiritual, es una fuerza universal. Y Él como ángel se expresa, se manifiesta. Entonces muchas veces pedimos ángeles en nuestras vidas, pero lo más indicado y lo sabio es de que tú te conviertas en un ángel para los demás. Eso es lo que vino a enseñarnos precisamente Jesús, hacer de este mundo un mundo de divina vigilia. Vigilar y orar fue la herencia que dejó Jesús a los audaces, a los valientes. Orar es hacer todo consciente, eso es la verdadera oración. Y velad es estar totalmente autoconsciente. Orad y velad fue la herencia que dejó Jesús. Entonces, eso hace parte precisamente. ¿Y quién más que Jesús nos habló de eso que es el amor a los demás, el amor al prójimo? Pero que no se quede únicamente ahí en un post de una red social. No, es algo que hay que vivirlo, experimentarlo. Entonces, si tú practicas la misericordia, entonces el ángel de la misericordia va a estar contigo, va a caminar contigo. Y a lo último, tú te vas a convertir en el mismo ángel de la misericordia. Entonces, todo eso hace parte. Entonces, viene en el tiempo también el conocimiento mismo de Buda, ¿sí? Entonces Buda comienza a hablarnos del Dharma, y dentro del Dharma comienza a hablarnos entonces ¿de qué? De la compensación, ¿sí? De poder comprender el amor hacia los demás. Ese amor hacia los demás que hoy en día se traduce como amor incondicional. Entonces de eso vino a hablarnos el propio Buda, ¿sí? Del amor incondicional. Entonces lo que enseñaba Buda como Dharma era precisamente ¿qué? El amor incondicional. Entonces ese amor incondicional es una clave primordial en esto que es ¿qué? El despertar de la conciencia. Entonces vengo diciéndolo también, dentro del proceso del despertar de la conciencia se da también el proceso mismo también de la ascensión, de la elevación. Entonces tú comienzas a ascender, a elevarte, y para poder uno ascender o elevarse o subir el escalón, ¿sí? Comenzar a subir ese escalón de la escalera de Jacob, por donde suben y bajan los ángeles, solamente es posible de forma que grupal. Eso se llama grupos de energía. Entonces es la única forma y la única manera de hacerlo. De manera individual caemos entonces en eso que se llama el servicio a nosotros mismos.
contrario al servicio a la humanidad o al servicio a los demás. Entonces cuando entramos al servicio de nosotros mismos, caímos entonces en eso que se llama ¿qué? Egoísmo. Y en eso está cayendo mucho los estudiantes de la holística, de lo espiritual, en estos tiempos, desafortunadamente. Quieren aprender muchísimas cosas, pero quiero aprender yo sola o yo solo, para mí, ¿sí? Guardándose las cosas, guardándose el saber o el conocimiento. Entonces, clave, precisamente, en el proceso de ascensión es posible de manera grupal, cuando nos elevamos todos. Y eso es lo que venimos haciendo a través de este proceso de la meditación evolutiva, a través de lo que hacemos también como Phoenix Coaching Spiritual, lo que hacemos los jueves con cadena de oración angelical, que hacemos una oración para compartirla, ¿sí? Y dentro del requisito de hacer la oración, la cadena de oración angelical, es precisamente ¿qué? El orar los unos por los otros, que también fue entonces una herencia antigua de Jesús y de los apóstoles, ¿sí? Entonces eso es lo que realmente nos ayuda, nos va a ayudar enormemente a elevarnos sobre nuestras propias condiciones. Todos tenemos condiciones, es decir, todos tenemos inconvenientes, obstáculos, trabas, ¿sí? O lo que llamamos hoy en día también, ¿qué? Karmas. Entonces, muchas veces queremos lograr superar todo esto con nuestras propias fuerzas o con nuestro propio saber o nuestro propio conocimiento, y ahí es donde estamos haciendo esfuerzos innecesarios, incorrectos, ¿sí? Infructuosos totalmente. ¿Por qué? Porque estamos peleando, luchando contra fuerzas que muchas veces o no se conocen, o no se entienden, o no se comprenden. El karma, por ejemplo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, ¿sí? Para poderlo trascender, es decir, ir a las causas, a las raíces de por qué tengo este karma en este momento en mi vida. Entonces esa es la forma, esa es la manera, y la comprensión que me la da a mí, la meditación. Entonces eso es importante. Entonces de nada sirvo yo hacer meditación todos los días si no estoy practicando la misericordia, la benevolencia, el amor incondicional, ¿sí? Hacia los demás, hacia el prójimo, ¿sí? Y ese amor se extiende no solamente hacia el hermano, sino hacia la naturaleza, hacia las plantas, hacia los animales, las montañas, los ríos, los valles, los cielos. Entonces ese amor se extiende realmente, ¿sí? Entonces parte de ese amor incondicional está entonces ¿qué? El servicio. Uno de los más grandes hombres de todos los tiempos, de toda la historia, dijo lo siguiente: yo no he venido a que me sirvan, sino a ¿qué? A servir. ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién es? Jesús. Entonces, hoy en día como que eso está al contrario. Las personas, hablo en términos generales, ¿sí? Creen que los demás le tienen que servir. A veces tienen de pronto un cargo laboral, por decir algo, por poner un ejemplo, y entonces tienen esa potestad o esa autoridad en ese lugar o en esa empresa, salen de allí y creen que todos los demás están al servicio de ellos, que tienen que obedecerle. Entonces llevan esa autoridad a la familia, a las relaciones, a otros sitios, a otros lugares. Entonces creen que todo el mundo tiene que servirles a ellos. Entonces esa persona está totalmente ¿qué? Mal sintonizada por completo. Entonces imagínense la misión tan grande, tan enorme de Jesús, y decir esto, por ejemplo: yo no he venido a que me sirvan, ¿sí? Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores,
el mago de los magos, el iluminado de los iluminados. Decir esto, no he venido a que me sirvan, sino a servir. Yo he venido a servir. Y hoy en día, pues, el ego acrecentado, y más cuando se mezcla con misticismo, con holística, con espiritualidad, esa mezcla se convierte totalmente en fatal, y aparecen ¿qué? En el escenario los mitómanos. Los mitómanos son aquellas personas que se creen grandes, poderosas, son aquellas personas que se creen maestros sin serlo, ¿sí? Y creen que deben de tener seguidores, o creen que los deben de aplaudir, o creen que les tienen que servir. Y hay mitómanos de todas las clases, formas y expresiones. Entonces eso es muy delicado. ¿Debido a qué? A nuestros tiempos, a la efluvia negativa de nuestros tiempos, ocasionada precisamente de lo que emanamos muchas veces como ego y no esencia. Entonces ahí algo bien delicado. Entonces, por eso es tan importante, como les decía al principio, la práctica, la práctica, la práctica. Entonces la práctica te lleva a ti a un trabajo de disciplina. Entonces por eso la meditación es un trabajo. Decíamos en las primeras clases, la meditación es la no práctica, el no ejercicio, la no acción. Y vengo diciéndolo, ¿quiénes pueden hacer meditación? Únicamente logran meditar los desocupados. Y estos desocupados en el buen sentido de la palabra, ¿sí? No me refiero al desocupado que no quiere trabajar, ¿sí? Que no quiere laborar. A ese desocupado no me refiero. Es al desocupado del que viene haciendo su proceso de desocupar su interior, su mente, su intelecto, sus razones, sus lógicas. Entonces se apegan, ¿sí? Fuertemente a su propio tren de pensamientos. Entonces creen que si abandonan su forma de pensar, o sus filosofías, o sus teorías, o sus teologías, entonces van a perder mucho, ¿sí? Entonces lo que realmente sucede ahí es lo contrario, ¿sí? Se pierde, sí, la oportunidad y la posibilidad de alcanzar algún estado o algún grado de iluminación. Para poder alcanzar un estado de iluminación debemos ir adquiriendo diferentes grados de iluminación. Es que esto es paso a paso. La escalera de Jacob, la escalera de Jacob, por donde suben y bajan los ángeles, es paso a paso. Para poder ascender al cielo, es decir, a los diferentes planos de conciencia superior, se hace a través de una escalera, paso a paso, no a través de saltos supuestos de los nuevaeritas, que nos dicen entonces que próximamente un salto cuántico a la quinta dimensión. Ahí se van a quedar esperando toda la vida, ahí van a perder miserablemente su tiempo esperando el famoso salto cuántico. Eso es como quien dice hago y deshago, ¿sí? Y no importa, no interesa mis acciones ni los karmas que esto contrae, porque viene el proceso del salto cuántico, ¿sí? Eso es evadir totalmente responsabilidades. Eso es una falta de conciencia, es una falta de comprensión y es una falta de entendimiento. La misma naturaleza no hace saltos, ¿sí? Usted, para haber llegado aquí, a este punto de su vida, ¿qué le tocó hacer? ¿Por qué cantidad de cosas le ha tocado pasar? ¿Cuántas circunstancias, cuántos obstáculos le ha tocado trascender? ¿Cuántas luchas, cuántos esfuerzos, cuántas lágrimas, ¿sí? Entonces son muchas cosas por las que usted ha pasado para llegar a este punto de su vida, y eso ha sido paso a paso, ¿sí? No a través de saltos. Usted no ha hecho saltos en ese sentido, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos acá en 3D, en la tercera dimensión, es porque tenemos que hacer ¿qué? Una tarea.
Hasta que no hagamos esa tarea no podemos pasar al otro escalón, 4D. Y cuando logremos realizar la tarea que tengamos que hacer en 4D, ahí sí. Entonces 5D, quinta dimensión. Entonces los nuevaeritas nos venden unas ideas que francamente no sé ni de dónde las sacan. Ahí sí tienen creatividad para inventarse una cantidad de cosas. Eso no tiene fundamento ni en la sabiduría antigua, ni en las Sagradas Escrituras, ni de parte de los maestros de la Gran Hermandad Blanca de Luz. Los maestros no están fomentando este tipo de ideas absurdas. El maestro de la Gran Hermandad Blanca de Luz te anima a que aprendas a vivir el ahora, que aprendas a estar en el momento presente, que te hagas responsable de tu propia vida, que te hagas responsable de tus emociones y de tus pensamientos y de tus acciones. Hasta que no tomes la responsabilidad, la autorresponsabilidad de tu propia vida, no vas a poder entonces dar un paso hacia adelante, no vas a poder avanzar. Entonces eso es primordial. Entonces vienen a los nuevaeritas y nos dicen que vamos a hacer un salto cuántico, o que vienen los extraterrestres también a llevarnos o a llevárselos a ellos, ¿sí? Porque ellos son los que nos van a salvar, que son los salvadores, ¿sí? Entonces nadie, absolutamente nadie lo va a salvar a uno. Bueno, me disculpan un momentico que están tocando la puerta. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿esa es de la casa de Estefanía? Sí, dale. Ah, sí, es acá. Bueno, chao, gracias. Bueno, ahora sí. Entonces es importante eso, la comprensión, ¿sí? Básico. Y para eso se hace el trabajo de la meditación, para que alcancemos un estado de comprensión. Ese estado de comprensión nos va a llevar a nosotros a un estado de ¿qué? De iluminación. Entonces no es posible iluminarnos nosotros mismos con ideas, con creencias, con teorías, con información, con desinformación, con dogmas, ¿sí? Con teologías. Entonces no es posible tal proceso o tal estado de ¿qué? De iluminación. La única forma, la única manera de alcanzar un grado, un estado de iluminación es en base al trabajo. Y parte del trabajo es la comprensión, el entendimiento, el discernimiento. Entonces eso es clave, realmente importante, ¿sí? Bueno, vamos entonces a hacer unos ejercicios que venimos haciendo, que venimos aprendiendo, precisamente que nos ayude a experimentar, a sentir, ¿sí? Un estado de iluminación, así sea por instantes, así sea que lo logremos por unos momentos o por unos instantes. Eso nos va a dar a nosotros ánimos, fuerzas, entusiasmo. No hay una mayor alegría que cuando uno logra experimentar un estado que podríamos llamarlo de alteración de conciencia, un estado místico, un estado de experiencia metafísica o de experiencia espiritual, que tú logres ver luz o algunas luces o algunos seres espirituales, o logres visitar un lugar diferente a este plano físico, un lugar espiritual, ¿sí? O logras ver o ingresar a una escuela espiritual o a un templo sagrado en el mundo espiritual, o llegas en algún momento y sientes la presencia de un maestro o de un ángel, o este te habla o te toca. Entonces a eso, a todo este tipo de experiencias y experimentaciones son las que realmente me refiero y son las que realmente son importantes para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento espiritual. No sé si se acuerdan algunas clases anteriores que era precisamente que la invocación
de la tierra, invocación de la madre tierra. Ese fue uno de los ejercicios que comenzamos a aprender a hacer, ¿ya? Dentro de ese ejercicio había unos mudras, ¿sí? Mudras son gestos con las manos, y con estos mudras, con estos gestos de la mano, logramos nosotros entonces, ¿qué? Conexión, ¿sí? Logramos conectar con las diferentes partes de nuestro ser, conectar con la misma madre tierra, conectar con el cielo, con el universo, con el todo, ¿ya? Entonces esos mudras son como claves, llaves, técnicas, métodos, ¿sí? Es una forma de mantra que tú haces a través de las manos, y este mantra comienza a convertirse ¿qué? Totalmente en una forma de oración o de práctica o de ejercicio, cuando tú haces un gesto con la mano, es decir, con un mudra. Pero los mudras tienen muchísimas particularidades, muchísimas capacidades, dones, que al tú comenzar a realizarlos, comienzan en ti en activarse. Por eso debe ir este trabajo de meditación, mudra y mantra. Eso se llama una trilogía en ejercicios espirituales. Cuando haces este tipo de trilogía debe ir también aparte con el trabajo de ¿qué? Del crecimiento personal, de ir limpiándonos, depurándonos, transmutando todo eso que nos sobra a nosotros y que nosotros lo llamamos o denominamos como ego, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al ir tú practicando esto, se te van a activar a ti muchísimas cosas que normalmente de pronto no eras consciente o no las tenías, o estaban latentes o estaban dormidas. Entonces el mudra, el mantra, la meditación, el trabajo de la trilogía produce esto, ¿sí? El efecto es precisamente este, que en ti se van a activar dones o capacidades o cualidades, ya sean anímicas, psíquicas, espirituales, metafísicas. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado al mismo tiempo, porque si no hacemos un trabajo de limpieza mental, ¿sí? Si no hacemos un trabajo de limpieza emocional, entonces esa capacidad anímica, que es un regalo, es un don, bien puede entonces ¿qué? Tomarlo, esa fuerza oscura que hay dentro de nosotros y que llamamos ego. Y entonces ¿qué va a suceder? Que el ego va a coger más fuerza. Entonces vas a estar ahí más vanidosa, más vanidoso, porque ya ves o percibes o sientes o escuchas lo que es sobrenatural, o lo que es espiritual, o lo que es sutil, o lo que es metafísico. Y eso es lo que le sucede a muchas personas hoy en día, que están en este campo, sea espiritual, holístico, o metafísico, o en fin, ¿sí? Entonces comienzan a tener ciertas luces, y comienzan a experimentar ciertos fenómenos espirituales, y entonces eso lo toma muchas veces el ego. Entonces ya después comienzan a decir que son clarividentes, que son canales, que son medium, que son esto, que son lo otro, ¿sí? Entonces lo único ahí es que el ego es el que está tomando ese psiquismo, esa energía, esa luz, y la está convirtiendo, la está sintonizando de manera negativa. Entonces, muy delicado esto. Entonces el trabajo debe ser armónico. Entonces hay que trabajar ambas partes, ¿sí? La trilogía de meditación, mudra y mantra, pero también el trabajo de conciencia, de autolimpieza, de automejoría, y el trabajo, lo que les vengo diciendo, el trabajo de la misericordia, del amor incondicional, de poder ayudarle a otra persona. Todo eso va dando entonces ¿qué? Un equilibrio. Entonces, si recuerdan bien, teníamos este mudra de invocar la tierra, ¿sí? Entonces, la forma que explicábamos dentro del mudra es colocar esta mano ahí como recipiente. Es un mudra en forma de recipiente,
ahí en el plexo solar, es decir, en el ombligo, y de manera más exacta en el tándem, ¿sí? Esta mano se alinea con el tándem y ahí recogemos ¿qué? Toda la energía. Ahí comienza a recogerse toda la energía, y con la otra mano la poníamos sobre la rodilla, ¿sí? Apuntando los dedos hacia abajo. Entonces cuando se hacía ese trabajo, cuando lo estuvimos haciendo, era una forma de invocar la tierra o de conectar con la tierra, ¿sí? Y de esa misma forma lo expresaba el propio Buda, de poner la tierra como testimonio o como testigo. ¿De qué? Del proceso de conciencia. Entonces tengo a la tierra como testigo de mi iluminación, de mi autoconciencia. Entonces ese será el trabajo ese. Y esa fue la tarea o el ejercicio que dejamos. Lo que hay que hacer entonces, después de un trabajo de estos, pero continuo, después de haber hecho la tarea de poner la tierra como testimonio, como testigo, de haber logrado hacer la tarea, el ejercicio de conectar con la tierra, con la madre tierra, entonces pasamos a otro ejercicio muy sencillo, al mismo tiempo muy especial, y era parte de estos mudras o trilogías que hacía Buda, ¿ya? Entonces, la mano está aquí sobre la rodilla, en esta forma, en esta posición, tocando la rodilla con los dedos hacia abajo, y lo que se hace es esto, en esa misma posición. Es decir, que esta mano se conserva ahí, la conservamos, la mano de recipiente se conserva ahí, en el tándem, en el plexo solar, en el ombligo, ¿sí? Ahí permanece. Me refiero entonces a la mano izquierda y la mano derecha, que está haciendo el contacto con la madre tierra de esta forma. Entonces hago esta meditación que la explicamos en clases anteriores y paso y hago esto. Entonces eso se llama Vara Mudra, ¿sí? Ahorita lo dejamos ahí en el pozo, ¿sí? Entonces hacemos esto y queda la mano ahí en la rodilla, en esta forma. Este mudra, creo que ya lo hemos hablado aquí también, y lo hemos hablado en fines. Aquí es muy conocido dentro de la escuela, se llama mudra Chin, ¿sí? Y es el mudra ¿de qué? De la energía. Entonces ese Chin tiene varias formas de trabajarlo y de expresarlo. Eso lo iremos aprendiendo. Entonces está esta forma, está esta forma, está esta forma, ¿sí? Entonces, y esta otra. Entonces, todos estos mudras es el mismo mudra Chin, ¿sí? Se hace en esta forma, es decir, en esta posición, y también con la mano ahí acostada, ¿sí? Entonces, dice ahí Beatriz Elena Zapata, se hace 8 días la clase con el plexo solar. Sí, pero no, la que estoy explicando es una clase mucho más atrás, ¿sí? La clase de conectar con la madre tierra, ¿sí? Del testimonio con el testimonio de la madre tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Tenemos la mano, lo explico de nuevo, la mano en la rodilla, en el chakra de la rodilla, para conectar con la tierra, ¿sí? Y lo que hace la mano es esto. Hacemos el mudra Chin, pero como tenemos la otra mano en esta forma, en esta posición, ambas manos con estos mudras conforman un solo mudra que se llama Vara Mudra, ¿sí? El Vara Mudra. Entonces el Vara Mudra es el mantra o el mudra o la posición o expresión o el gesto de meditación ¿de qué? Del amor incondicional, ¿sí? De lo que estábamos hablando al principio, de la misericordia. Entonces es una práctica, un ejercicio para realizar ¿qué?
el trabajo de la misericordia, el trabajo del amor incondicional. Entonces, en esta forma, en esta posición, en este mudra, recibimos nosotros entonces ¿qué? La misericordia, ¿sí? El amor incondicional. Entonces, esta es la forma, esta es la posición de recibir ¿qué? La misericordia. Luego, más adelante, entregaríamos esa misericordia, ¿sí? Ese amor incondicional que estamos recibiendo se entrega. Entonces lo que hay que hacer es este trabajo de conciencia, a conciencia. Entonces lo que hace uno es cerrar los ojos, conectarse con el ser, conectarse con la naturaleza, conectarse con la madre tierra, hacer conexión con la madre tierra, vaciarse uno, que es para eso es ese ejercicio, para vaciarse de la información, de la desinformación, también vaciarse de los apegos, de todo lo que son deseos, dolores, frustraciones, iras, tristezas, ¿sí? Vaciarse absolutamente todo eso, y la madre tierra le recibe a uno todo eso. Entonces uno hace esa forma, esa posición, esa asana con ese propósito. Esa es la forma, una de las maneras para uno ir logrando ese cero radical del que les estaba hablando al principio de la clase, ¿sí? Comenzar de nuevo en el campo, en el mundo de la experiencia espiritual, comenzar desde cero. ¿Cómo comienzo desde cero? En esta forma, en esta posición de hacer conexión con la tierra y hacer meditación, ¿sí? Cerrar los ojos, hacer el ejercicio de conciencia con la respiración, ¿sí? Vaciar la mente, vaciarse del conocimiento, de la desinformación, vaciarse uno absolutamente de todo. Ya cuando tengo ese trabajo, me refiero a trabajo es de que llevo ya un tiempo, llevo muchos días haciendo el trabajo, haciendo el ejercicio, ¿sí? Entonces ahí sí, después de un tiempo de hacerlo y de tener la conciencia de que lo he hecho, entonces hago esto. Miren lo simple, pero hay un cambio energético ahí grandísimo, enorme. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en esa forma, en esa posición, en esa sana, de parte de Dios, de parte del cielo, de parte de la divinidad, del absoluto, ¿sí? Del sunyata, de la totalidad, desciende sobre nosotros eso que se llama amor incondicional, ¿sí? Misericordia. Desciende el ángel de la misericordia, el divino ángel de esta gracia, lo recibimos en esta forma, en esta posición. ¿Qué hay que hacer? Meditar mucho tiempo, comenzar a hacer ese trabajo de meditar, la meditación de la misericordia, del amor incondicional. Esa es la forma, ese es el mudra, ¿ya? Luego, ¿qué se hace? Otro mudra para entregarlo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando las personas buscaban a Buda, ¿sí? Entonces lo encontraban en una posición, lo encontraban en otra posición, no tenían ni idea la gente de lo que estaba haciendo Buda a nivel de conciencia, pero en algunas ocasiones lo encontraban en cierta posición, ¿sí? Con los ojos medio abiertos, y ahí era él que estaba entregando ¿qué? Esa fuerza, esa energía, ese saber, ese conocimiento, esa sabiduría, esa iluminación. No estaba entregando información, no entregaba desinformación, no le llenaba la cabeza a la gente de cucarachas, no le decía a la gente, vea próximamente salto cuántico a la quinta dimensión, próximamente extraterrestres nos van a llevar. De eso no hablaba Buda, de eso no hablaba Jesús. Sabios, avatars, iluminados, nos hablaban de ¿qué? Del trabajo de conciencia, el trabajo de autorresponsabilidad, el trabajo de hacer meditación, el trabajo de hacerte a ti misma, hacerte a ti mismo, de autocrearte, de autoformarte, de autoconstruirte. Entonces tenemos el templo, que es el cuerpo físico, ¿sí? Que todavía está en un proceso de construcción.
Entonces por eso es importante la activación de ¿qué? Del ADN. Todos estos códigos inactivos que tenemos hay que activarlos. Eso hace parte de la construcción del templo. Entonces todavía tenemos mucho trabajo que hacer antes de pasar a una cuarta o quinta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un trabajo a conciencia, realmente a conciencia. Entonces, ya he hecho este trabajo durante mucho tiempo, de conectar con la tierra, de poner como testimonio y testigo la tierra de mi proceso de crecimiento y de mi proceso de iluminación. Ya lo hice, ya tengo esa conciencia. Que no vaya a ser que estén tomando este curso también al estilo Nueva Erita. Recibo la clase, tomo apuntes y se quedó el cuaderno ahí guardado. Esto es para llevarlo a la práctica, realmente. Por eso esto se llama meditación evolutiva. Entonces no podemos evolucionar teniendo ahí los apuntes guardados. Evolucionamos cuando hacemos la tarea, la práctica, el ejercicio. Entonces, si ya vengo hace tiempos, ¿sí?, de hacer conciencia, de vaciarme, de crear ese vacío iluminador dentro de mí, entonces ahí sí tengo el mérito para poder recibir gracia divina, misericordia divina, amor incondicional. Entonces esta mano que está así, en esta forma, en esta posición, pasa acá, a esta forma, tan simple, ¿sí? Ese cambio de energía, ese cambio de canal, entonces ya comienzo a recibir absolutamente todo eso. ¿Cuánto tiempo debo permanecer ahí? Todo el tiempo que sea necesario. Pueden ser días, semanas, meses, incluso años. ¿Por qué? Porque eso depende del proceso de evolución de cada uno y este es totalmente ¿qué? Individual. Hay personas que recapitulan. ¿Qué significa? Que entran a estos estudios y comienzan a hacer prácticas y ejercicios y avanzan enormemente. Entonces están recapitulando porque lo traen de vidas pasadas, por poner un ejemplo. Entonces es como si estuvieran repasando. Entonces repasan. Entonces hacen este ejercicio, están repasando, hago este ejercicio, estoy repasando. Entonces avanzan rápidamente, pero no es todos los casos. Entonces hay que aprender a avanzar a nuestro propio ritmo, a nuestro ritmo de trabajo. Entonces ahí es muy indispensable que tener paciencia, muchísima paciencia con nosotros mismos y con nuestro progreso. Entonces debo permanecer ahí en Vara Mudra, en esta forma, en esta posición, durante muchísimo ¿qué? Tiempo. Recuerden que a la meditación no se le puede poner tiempo. Entonces estoy con los ojos cerrados, voy a meditar 1 hora, eso no es meditación. Voy a meditar 20 minutos, eso no es meditación. Cuando tú le pones tiempo, cronos, a la meditación, ya deja de ser meditación. Estás ahí en el tiempo de tu mente. Cuando hacemos meditación nos escapamos del tiempo, del espacio y nos escapamos de nosotros mismos, es decir, de nuestros condicionamientos, de nuestros inconvenientes, de nuestras ataduras propias, personales de nosotros mismos. Entonces logramos escaparnos del tiempo y del espacio. Nos volvemos nosotros mismos atemporales y espaciales en ese sentido. Entonces cuando vas a hacer el ejercicio de meditación con el propósito de realizar un trabajo de meditación, no le puedo poner tiempo, ¿sí? No pueden ser 10 minutos, ni 20 minutos, ni 30 minutos, ni 1 hora. No le pongo tiempo, ¿sí? Entonces hago mi ejercicio, hago mi trabajo sin ponerle tiempo. Entonces, ¿quiénes logran esto? Vuelvo y reitero lo mismo. Únicamente ¿quiénes? Los desocupados, los que no tienen cosas en su mente, ¿sí? Tengo esto, tengo que hacer lo otro, entonces vaya y haga todas esas cosas y no haga la meditación. Ocúpese de todas esas cosas, solucione todas esas cosas, solucione su vida, y cuando usted esté desocupado, entonces sí, haga meditación. Porque es que si usted se sienta con cosas,
entonces usted va a estar muy cargada, muy cargado energéticamente, va a tener muchísimas cargas. Entonces usted me dirá, pero es que la meditación es para uno liberarse de esas cargas. Entonces así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto en la vida. Entonces cuando yo hago meditación, sazen, me siento y termino el sazen, es decir, termino el sentarme y me paro, ¿sí?, a hacer actividades, sigo en meditación. La meditación no es que, ya abro los ojos y ya terminé mi meditación, ahí no ha terminado, ¿sí? Ahí incluso comienza. Entonces estoy sentado, haciendo meditación, abro los ojos, vuelvo a este espacio, a este tiempo, me levanto a hacer mis tareas, mis actividades, mis acciones del diario vivir, pero durante el día sigo en meditación. Luego entonces que en la noche de nuevo me siento, pero como vengo con un trabajo de meditación, de autoconciencia, de un trabajo de autolimpieza, autodepuración, autocorrección. Entonces cuando voy a sentarme, entonces voy a estar ¿qué? Más liviano, más ligerito, más desocupado para poder ocuparme en lo que realmente vale la pena uno ocuparse en la vida. ¿En qué? En mi crecimiento personal y espiritual, que debe de compartirse con los demás, que eso ha sido hoy la clase, realmente, ¿sí? Es de lo importante. Entonces la clase de hoy de nosotros es una clase de ¿qué? De comprensión, es un trabajo de comprensión, ¿sí? Entonces queda precisamente esta clase para que hagamos el trabajo, ¿sí? El trabajo de comprensión y hagamos los ejercicios respectivos, conexión con la tierra, ¿sí? Y luego lo que hacemos es que hacer el Varamudra para recibir precisamente todo eso que es la misericordia, el amor incondicional, para poder tener la capacidad de poderlo entregar de manera genuina y real y verdadera a quienes, a los demás, como también a todos los seres sintientes. Entonces es un trabajo de qué? De comprensión. Es un trabajo de qué? Diario. Es un trabajo de qué? De todos los días, de todos los santos días, ¿sí? Entonces todos los santos días me alimento del pan espiritual, que es ¿qué? La meditación. Bueno, mañana vamos a tener Finish Coaching Espiritual, Dios mediante, pero dentro de 8 días, yo creo que muchos de ustedes ya saben, vamos a tener un evento especial, es un reto que vamos a ofrecerles a todos, ¿sí? Pero es un reto de condicionamiento espiritual para el despertar de la conciencia. Lo voy a realizar en compañía de mi amigo Héctor Rincón, ¿sí? Lo vamos a hacer juntos. Entonces dentro de 8 días no vamos a tener meditación evolutiva, sino Finish Coaching Spiritual, ¿sí? No es sino correr ahí únicamente la clase, ¿sí? Van a ser 180 minutos, ¿sí? Intensos de puro trabajo, ¿sí? De conciencia, de puro trabajo de despertar de la conciencia. Vamos a hacer una cantidad de cosas que sé que les van a gustar mucho, les va a servir muchísimo y es precisamente un complemento realmente de todo esto, ¿sí? Entonces vamos a tener ese en vivo dentro de 8 días, Dios mediante, con el que vamos a trabajar, ¿sí? Diferentes ejercicios, diferentes actividades, entre ellas ejercicios de animales, y también vamos a hacer un trabajo de Tai Chi cuántico, ¿sí? Entonces son alrededor de unos 180 minutos, ¿sí? Continuos realmente de trabajo. Entonces por eso es todo un reto. Vamos a ver quiénes se animan. Aquí de nuevo les extendemos la invitación a todas, a todos ustedes, para que podamos realmente todos juntos hacer algo, por lo menos subir un grado, ¿sí?
por lo menos lograr un estado superior de conciencia, un estado de iluminación, lograr por lo menos entonces ¿qué? Un auténtico vacío iluminador, para que nuestras vidas estén más iluminadas y podamos también entonces ¿qué? Iluminar a los demás. Bueno, dice Gana, hola, gracias por tu gran información, espero estar en contacto con vos, bendiciones. Bueno, claro que sí, con muchísimo gusto. De todas maneras también dejamos nuestro número, si nos quieren contactar de manera directa, con muchísimo gusto. Ustedes saben que nos dedicamos también a la labor de dictar clases, de dictar cursos en terapias holísticas. También realizamos el trabajo de hacer terapias a nivel presencial, a nivel online, ¿sí? Hacemos todo este trabajo en función de poder poner un granito de arena en el sentido mismo de lo que nos dejó Jesús como herencia, ¿sí? Hacer de este mundo un mundo de divina vigilia, es decir, un despertar de conciencia, un despertar iluminado. Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestra clase. Recuerden que esta clase fue una clase de comprensión, una clase como en los tiempos antiguos, de enseñanza. Entonces de eso se basaba el trabajo de la meditación, enseñanza y práctica, práctica y enseñanza. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Como siempre, a todas, a todos, muy agradecidos con todas, con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, Dios los bendiga, bendiciones. Nos vemos para la próxima.